Vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos Junio. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a hablar hoy de algunos artilugios para bajar la inflación, pero que en realidad lo que bajan es el número, no la inflación en sí, ¿no? Así es. Suele hablarse históricamente, quizás un lugar común, de contabilidad creativa, que es algo que utilizan algunas empresas para mejorar sus balances y no pagar impuestos. Ya se habla entonces de índices de precios al consumidor creativo, que de alguna manera es lo que aquí se presenta y está apareciendo. Efectivamente, la inflación para cualquier gobierno es un problema importante, una variante importante de la economía, pero para este gobierno es la central, es el eje. Es un gobierno que en términos económicos plantea como eje las pautas inflacionarias, o sea que el conjunto de la economía se tiene que adecuar a una pauta fija, rígida, que fija el gobierno nacional. Es distinto el enfoque, por ejemplo, el gobierno anterior, cuya pauta principal era la demanda interna, el estímulo a través de jubilaciones altas, sueldos altos, estímulo del Estado Nacional a los sectores más humildes, generar distribución y luego crecimiento mediante esa vía. Son enfoques distintos. Lo cierto es que para este gobierno, que reitero es tan trascendente, el año pasado, por ejemplo, la pauta inflacionaria fue definida entre el 20 y el 25 y finalmente terminó en el 41. Por lo tanto, que es un año electoral y se propone una pauta que fijó entre el 12 y el 17%, es decisivo, es vital que esa pauta se cumpla. Ahora bien, todas las consultoras privadas, el propio Fondo Monetario Internacional, que no podría pensarse que es opositor, no aceptó la pauta establecida por el gobierno nacional en el presupuesto de la nación. Hoy JP Morgan da el 21,2% de pronóstico, por lo tanto, todo indica que nuevamente no se va a cumplir. Y si estamos hablando del 23-24% frente al 12 a 17, estamos hablando de una diferencia muy grande entre la realidad y lo que se plantea el gobierno. Entonces, frente ¿cómo a hace esto, para mostrarse entonces, el número? ahora vamos a este tema del IPC creativo, ¿no es cierto?, de los artilugios. Sí. Porque tienen una gran importancia estos artilugios. ¿Qué se está haciendo? Por lo pronto, uno de los elementos es esto de la transparencia de los precios a los efectos de que se estimule el pago al contado. ¿Por qué? Tiene que ver con lo que estamos charlando. Porque lo que toma el IPC a los efectos del índice de inflación, el INDEC a los efectos del índice de inflación, es el precio de contado. En realidad acá tuvo un efecto contrario porque hoy hablan todos los diarios y particularmente los económicos que en el caso de la financiación hay un crecimiento del 70% del precio. Otra cosa que se hizo fue que el aumento de la electricidad se desdobló un poco en enero y un poco en febrero a los efectos de que tenga un impacto menor. Y la otra cuestión es que se va a privilegiar hablar de lo que se denomina la inflación núcleo. Sí, y no ya se está hablando de la inflación Ya se está núcleo, hablando, sí. y no de la inflación general. Efectivamente, la inflación núcleo es una variante estadística, pero que tiene una peculiaridad. No incluye los aumentos de los servicios públicos. O sea, los excluye, por lo tanto, ese indicador siempre va a ser menor, además de los precios estacionalizados. Con todos estos mecanismos, bueno, el gobierno espera presentar otra situación. Incluso ha tenido un fuerte enojo en estos días con las consultoras privadas, muchas de las cuales son simpatizantes y están muy ligadas al gobierno. En definitiva, es difícil que mediante estos mecanismos de creación de expectativas se puedan resolver en términos reales el tema de precios, o sea, de bajar las expectativas. Existen los formadores de precio en el mercado, existen las grandes concentraciones monopólicas, tanto industriales como comerciales, y solo con este tipo de cuestiones de transparencia y de artilugios es difícil que pueda resolverse el tema verdadero de la inflación y el tema de los artilugios. Creo que se terminarán pinchando rápidamente. O sea, es mostrar el número que más convenga, ¿no? Sí. Ajustar, digamos, a lo que queremos mostrar. Sí, y hay una última cosa, yo diría, que es muy importante, que es el tema del indicador versus los salarios. Lo que el gobierno está planteando es que haya un tope salarial que se compadezca con el 17%. Sí. Y si la inflación finalmente va a ser el 22, 23, 24%, y se impusiera ese tope salarial, el sector trabajo, millones y millones de asalariados, van a perder nuevamente
5, 6, 7 puntos, porque la realidad va a ser de 23 y no de 17. Por lo tanto, lo que está en juego no es solamente una cuestión estadística, sino que la estadística define grandes masas de dinero que se transferirán de un sector a otro. Por lo menos eso es lo que se pretende. Juan Carlos, muchísimas gracias No, por el al contrario. análisis.